me lo indican, ¿de acuerdo? Algo que haya quedado en duda de la clase pasada, también me pueden preguntar ahora si consideran. ¿Ya? ¿No? Ya, perfecto. Entonces, en este apunte tenemos primero esto es como un recuerdo de la clase pasada, estructura de anillo. Tenemos dado un conjunto A y dos leyes de composición que vamos a llamar puntito y pelotita. Decidimos que tiene una estructura de anillo si cumple con las siguientes condiciones. 1, 2.1, 2 y 3 y después las resumimos en el dibujo que hicimos la clase pasada. La primera es respecto de la primera operación, punto, se tiene la propiedad que se cumple la ley de composición interna, que significa que si tenemos dos elementos en el conjunto, A punto B, o A asterisco, vamos a llamarle asterisco mejor, A asterisco B, pertenece también al conjunto A. La propiedad asociativa, que A asterisco B asterisco C, es lo mismo que A asterisco B asterisco C. El elemento neutro, la existencia del elemento neutro, que nos dice que para todo elemento en el conjunto A existe E perteneciente al conjunto A, que es único, que cumple con que A asterisco E es igual a E asterisco A igual al elemento A. Esta es la existencia del elemento neutro. ¿De acuerdo? Después, acuérdense que todo esto lo estamos viendo con la operación asterisco. El elemento simétrico o inverso, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de elemento simétrico también nos referimos equivalentemente al elemento inverso. Dice que para todo A que pertenece al conjunto A existe un A'. Este A' es equivalente a la menos 1, ¿de acuerdo? Voy a escribirlo eso aquí encima. Simétrico es elemento simétrico equivalente con el elemento inverso. ¿Ya? Y este A' en notación es la misma notación del A a la menos 1, que representa el inverso bajo la operación asterisco. ¿De acuerdo? Entonces nos dice que para todo A que pertenece al conjunto A existe una prima o una A a la menos 1 que pertenece al conjunto A, tal que A operado con ese A' es lo mismo que A' operado con A, igual al elemento neutro de la operación asterisco. Y después la propiedad conmutativa, que nos dice que para todos dos elementos que están en el conjunto A asterisco B es igual a B asterisco A. ¿Ya? Y además de eso, respecto de la segunda operación, de la operación pelotita, respecto a la operación pelotita, también se tiene que cumplir la ley de composición interna, es decir, que si tenemos dos elementos que están en el conjunto A pelotita B, también tiene que vivir en el conjunto A. La propiedad asociativa, que si tenemos que A operado con B primero, ese resultado operado con C es lo mismo que A operado con B operado con C, ¿de acuerdo? Y además tiene que cumplir la propiedad distributiva de pelotita respecto de asterisco, ¿ok? Entonces, ¿qué significa eso? Que A pelotita B asterisco C tiene que ser lo mismo que A pelotita B asterisco A pelotita C, ¿de acuerdo? Y nosotros vamos a emplear la notación, ponemos A, después la operación asterisco, que es la que cumplía las propiedades anteriores, y después la propiedad de pelotita, y vamos a decir que esta tresupla, digamos, donde aparecen los elementos del conjunto, la primera operación que es asterisco y la segunda operación que es pelotita, es un anillo, si cumple, entonces con estas tres condiciones, que A con asterisco es un grupo conmutativo, que A con la pelotita es semigrupo, que esto ya lo habíamos visto en la clase pasada, y además que la segunda operación, o sea, la operación pelotita, la que sale ahí definida, es distributiva respecto a la primera, a la operación asterisco. ¿Ya? Y también definimos lo que era la estructura de un anillo unitario. Vamos a decir que este conjunto es un anillo unitario, que en el fondo es una característica de un anillo, si además de las propiedades de anillo, obvio, porque estamos diciendo que es un anillo unitario, tiene un elemento neutro o unitario respecto de la segunda operación. El elemento neutro o unitario, que la mayor parte de las veces uno lo define como un 1, pero este 1, el 1 que tomamos la clase pasada, podría ser un U, va a depender de la operación. ¿De acuerdo? Que casi siempre es un 1, en general es un 1. ¿Ya? Este elemento, que es el elemento unitario, tiene que estar en el conjunto y tiene que cumplir ese tal que A operado con el elemento unitario tiene que ser igual al elemento unitario operado con pelotita, con A, igual a. Fíjense que
la operación que aparece acá es la operación, la segunda operación que aparece acá en esta 3 upla. ¿De acuerdo? Y ahí vamos a decir nosotros que este es un anillo unitario. O sea, si nosotros encontramos este U que cumpla con esta condición, nosotros vamos a decir que estamos frente a un anillo unitario. Si este U no existe, este no es un anillo unitario. Sería solamente un anillo, en el caso que estuviésemos trabajando, que hubiésemos dicho en la hipótesis que es un anillo. Después vimos, bueno, el resumen de lo anterior. Estas son las fotos que saqué del video, entre paréntesis, por eso se ve así como ondeado. ¿Se acuerdan que les pedí que le sacaran fotos? Entonces copié y pegué, lo puse acá para que lo tuvieran así compacto. Aquí aparecen las propiedades que acabamos de ver, A1, 2, A3, hasta 5, y después las otras dos, y la última la propiedad distributiva. ¿De acuerdo? ¿Se fijan? ¿Ya? Entonces, vamos a decir, aquí, volví a repetir, ya, volví a repetir lo mismo parece, ¿no? Ya, no. Después, la estructura de anillo conmutativo es anillo conmutativo cuando cumple esto que está acá. Es un grupo conmutativo, es semigrupo conmutativo, y la segunda operación es distributiva respecto a la primera, cuando cumple estas 3 cosas. O sea, en el fondo, lo que estamos diciendo es que tiene que ser conmutativo respecto de la operación asterisco y conmutativo respecto de la operación pelotita. ¿Ya? Y ahí sale la restricción. Y esta es la parte que me interesa que analicemos y la vamos a analizar con harta calma. Vamos a trabajar harto con este ejemplo que está acá. ¿Hay alguna pregunta, estimados, respecto del resumen que acabo de hacer respecto a la clase anterior? Acuérdense siempre que asterisco es la primera propiedad que aparece. O sea, acá el asterisco es la suma. Y este punto corresponde a la pelotita, para que hagan el equivalente en notación. O sea, esta que está acá es un caso particular de esta que está acá. Fíjense respecto de la notación que nosotros tenemos acá. Esta es la operación, fíjense acá, A asterisco pelotita. A, ahí, asterisco, perdón, esto es importante porque dependiendo del orden en el que aparezcan, y esta es pelotita, dependiendo del orden que aparezcan, son las propiedades que tenemos que chequear. ¿Se fijan? ¿Ya? La primera es asterisco, la segunda es pelotita. ¿Ok? Déjenme que se me cayó el lápiz. Listo. ¿Una pregunta respecto de este pequeño resumen que hice de la clase anterior? ¿No hay preguntas? ¿No? Ya. Aquí vamos a definir uno de los anillos más importantes en el contexto del curso de estructuras algebraicas, que es el anillo de las clases residuales módulo n. Ya lo vamos a subrayar. El anillo de las clases residuales módulo n. Este es un anillo que consiste en lo siguiente. A ver, dentro del conjunto Z, que son los números enteros, espérenme un poquito. Dentro del conjunto Z, la relación de congruencia se define. A ver, ustedes saben lo que es una relación. Esto no lo vamos a ocupar específicamente, pero ¿saben lo que es una relación de congruencia? ¿Alguien se acuerda de lo que es una relación de congruencia? ¿No? A ver, ¿alguien escribió? ¿No? José escribió, no. Ya. Una relación de equivalencia
una relación de equivalencia. A ver, primero, ¿qué cosa es una relación? Aquí son como un recuerdo. Ahora, en específico, recuerdo. Esto no se los voy a preguntar, pero para que se acuerden. Por ejemplo, cuando una relación, acuérdense que una relación es un subconjunto de A cruz B en general, del producto cartesiano de dos conjuntos. Por ejemplo, esto primero lo que es una relación. Por ejemplo, si el conjunto fuera el 1, 2 y el conjunto B, supongamos que fuese el número 0 y el 1. El producto cartesiano entre A cruz B va a ser el 1,0, por ejemplo, el 1,1, el 2,0 y el 2,1. Esto es un ejemplo, perdón, es A cruz B. Y por ejemplo, yo puedo definir la relación R, el 1,1 y el 2,0 y el 2,1. Esta relación, primero, ¿qué cosa es una relación? Una relación es simplemente un subconjunto del producto cartesiano de A cruz B. Esto es una relación. ¿Y qué hace esta relación? Esta relación toma el número 1 y lo manda al número 2. Toma el número 2 y lo manda al 0. Ah, pero también lo manda al 1. ¿De acuerdo? Si nosotros escribiéramos. ¿Se fijan? Esto no es una función, es solamente una relación. En nuestro contexto hablamos de cuando esta relación pasa a ser función, pero eso en este contexto no nos interesa. Esta es una relación que está descrita de forma explícita, digamos, donde por extensión se llama donde aparecen los pares ordenados. Significa que el 1 está relacionado con el 1, el 2 está relacionado con el 0 y el 2 está relacionado con el 1. Esto es una relación. Cuando una relación es de congruencia, cuando es o de equivalencia, cuando la relación es refleja, simétrica y transitiva. ¿De acuerdo? Esto que les estoy diciendo con palabras, como les digo, no es el tema de nuestro curso, es solamente para recordarles el concepto relación de congruencia, es equivalente con relación de equivalencia, cuando refleja, simétrica y transitiva. Esta parte que está acá es solamente para recordarles un poquito de ese tópico, pero como les digo, yo no se los voy a preguntar en ninguna parte. A mí lo que me interesa es que nosotros conozcamos el conjunto del anillo de las clases residuales módulo n, que es el siguiente. Vamos a decir que 2A y B son congruentes módulo n, que es una nueva definición, cuando uno habla que dos números son congruentes módulo n, cuando dan el mismo resto R al ser divididos por n. O sea, y se denota A congruente con B módulo n. ¿Qué significa esto? Que si tomamos el número A y lo dividimos por el n, nos da un resto específico, R. Si tomamos el número B y lo dividimos por el mismo número n, nos da el mismo resto. Entonces, por ejemplo, una pregunta, por ejemplo, 3 será congruente con 5. A mí, módulo 2, a mí se puede escribir así el módulo o se puede escribir módulo 2. A mí me gusta más escribir módulo 2 para que se entienda que módulo 2. Esto es pregunta. 3 es, de acuerdo a la definición que acabamos de ver, 3 es congruente con 5 módulo 2. ¿Qué significa que 3 sea congruente con 5 módulo 2? Significa que si tomamos el 3, fíjense que este que está acá, es nuestro A, ¿no es cierto? Este es nuestro B en esta definición, y este que está acá es nuestro N, ¿cierto? Significa que si dividimos 3, el A, estoy haciendo esta operación para poder escribirlo así, lo dividimos por 2, no me está dejando escribir, entonces, no, ahí pude volver a escribir.
si el 3 lo dividimos por 2, ¿qué nos da? 3 dividido en 2 nos da 1, ¿no es cierto? 2 por 1, 2, nos queda resto 1, ¿cierto? ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la traducción cuando uno hace una división, el algoritmo de Euclides? Significa que 3 uno lo puede escribir como el 2 multiplicado por el resultado y le sumamos el resto. Este que está acá es el resto. ¿Me están siguiendo? ¿Ya? Después vamos a tomar el otro numerito. Fíjense que lo que acabamos de escribir, esto que está acá, es esto que está acá. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a hacer la otra, con otro color. Vamos a tomar el número 5, 5, y lo vamos a dividir por 2. Una vez que me dejé escribir. El 5 lo vamos a dividir por 2. ¿Ya? ¿Cuánto es 5 dividido en 2? Bueno, 2 por 2, 2, ¿no es cierto? 2 por 2, 4, nos queda resto 1. Para llegar a 5 nos queda 1. ¿Cuál es la interpretación de esta división? De nuevo lo mismo, que el 5 es lo mismo que este 2 que está acá, lo voy a poner así como más en negrito, este 2 que está acá, multiplicado por el resultado, más el resto, que es 1. El resto. ¿Se fijan? Y esto que está acá corresponde a lo que tenemos acá abajo. ¿Ya? Observen lo que está escrito ahí. ¿Alguien me preguntó algo? No sé. Lo vamos a ver ahora, José. Vamos a mirar ahora. Ya. Pregunta. Pregunta. ¿Los restos son iguales o no? Sí, ¿no es cierto? José respondió que sí. Sí, son iguales. Por lo tanto, 3 es congruente con 5 módulo 2. ¿Son iguales los restos? Fíjense, aquí tenemos este resto. Este resto nos dio 1 y este resto nos dio 1. ¿Nos dio el mismo resto? Sí, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que sí. O sea, 3 es congruente con 5 módulo 2. Sí, esa es la respuesta. ¿Se entendió? O sea, igual voy a pedirles que ustedes hagan otro más. Si quieren, sáquenle una foto a este desarrollo porque voy a ir a la pizarra para escribirles algunos ejercicios para ver si se entendió, porque este es el concepto base a partir del cual vamos a meternos en este anillo. ¿Ya? Sáquenle una foto si quieren y nos vamos a ir a la pizarra. ¿Ya? Ya. Ya, nos vamos a la pizarra. Ejercicios. Ejercicios. Determine veracidad
Ya. Les voy a dar unos minutos para que ustedes me digan si esto es verdad o no, y después haciendo lo que yo acabo de hacer recién, y después les voy a explicar otra forma para hacerlo de manera más sencilla. ¿Ya? Tienen 5 minutos. Está claro lo que tienen que hacer, ¿no es cierto? Que es lo mismo que hicimos recién. Tomar este numerito, dividirlo por el 2, ver el resto que les queda, y lo mismo tomar este, dividirlo por 2, ver el resto que les queda y ver si los restos son iguales. ¿Ya está? Ya, manos a la obra. Les voy a dar unos 5 minutillos, ¿ok? Ustedes me tienen que decir verdadero o falso. Estimados, ustedes me dicen, ¿revisamos sí o no? Gracias, José, por responderme. Que si no, me quedaría esperando todo el rato. Ya, revisemos. Don José dice que revisemos, así que revisamos, ¿ya? Entonces, para ver si menos 3 es congruente con 8 módulo 2, bueno, hacer la división con el signo menos da lo mismo, en realidad, porque tenemos que tomar el número 3 dividido por 2 nos da 1, por lo tanto, nos va a quedar resto 1. Si hacemos la división de 8 dividido en 2, nos queda resto 0. Como los restos son distintos, esta afirmación es falsa. ¿De acuerdo? Y hacemos lo mismo para el número 2. O sea, en el fondo menos 3 no es congruente con 8 módulo 2. ¿Ya? En la número 2, en la siguiente, tenemos que hacer lo mismo. Para hacer la número 2, tenemos 16 dividido en 3, nos da 6 por 3, 18, no, 5. 5 por 3, 15, nos da resto 1. ¿Cierto? ¿Qué significa esto? Que el 16 se puede escribir como 3 por 5 más 1. Este sería el resto. Después tomamos el otro. Voy a escribirlo, a ver, voy a borrar acá mejor. Tomamos el 3, lo dividimos por 3 y nos queda 1, resto 0. ¿Qué significa esto? Que el 3 lo podemos escribir como 3 por 1 más el resto que es 0. Y de nuevo, estos tres restos son distintos. Si los restos son distintos, por lo tanto, es falso. O sea, lo que estamos diciendo es que en el fondo 16 no es congruente con 3 módulo 2. O sea, 16 no es congruente con 3 módulo, ¿qué módulo hicimos? Ah, módulo 3, módulo 3. Sí, módulo 3. ¿Sí? Ya. Después, en este otro, lo mismo, tomamos el 5, lo dividimos en 2 y nos queda 2 por 2, 4, resto 1. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la traducción de esta? Que 5 es lo mismo que 2 por 2 más 1. Y hacemos la otra división, 15 dividido en 2, nos queda 2 por 7, 14, nos queda 1. Oh, no sé qué me pasó, se me fue la pizarra. Ojalá que no se me borre. Ahí está. Nos queda resto 1, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que el 15 lo podemos escribir como 2 por 7 más 1. El resto es igual con este, como los restos son iguales, esta sería verdadera. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué vamos a tener nosotros? Que 15 en la número 3 es congruente con 15 módulo 2. ¿Ya? ¿Qué es lo interesante de esto? A ver, ¿hay alguna pregunta respecto de este ejercicio? Exacto. La 2 es falsa y la 3 es verdadera. Exacto. Ah, la Abigail me estaba dando las respuestas. Ah, ya. Súper bien. Dice, la 2 es falsa, sí. Correcto. Tiene toda la razón del mundo. Así es. Ya. Bien. Ahora vamos a volver al apunte. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que voy a aprovechar el ejercicio para explicarles. No, vamos a volver al apunte y ahí mejor les voy a explicar en el apunte más sencillo. Ya.
¿De acuerdo? Entonces nosotros hasta este momento podemos saber si un número es congruente con otro módulo n o no. ¿Ya? Entonces, vamos a definir una clase de equivalencia de la siguiente manera. El anillo, que se llama Z sobre n, por definición, corresponde a la clase del 0, la clase del 1, la clase del 2, la clase del 3, etcétera, etcétera. A ver, vamos a ver. ¿Qué cosa es, por ejemplo, la clase del 0? Fíjense acá. En cada clase están todos los números enteros de la forma A más K por N. A más K por N. Fíjense, si de acá, por ejemplo, cuando nosotros escribimos A igual a N por K más R, si ustedes despejan de acá, en el fondo A más o menos N por K nos da el resto, ¿no es cierto? Fíjense que cuando hablamos, este N que está acá es un número cualquiera, es un número entero, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros consideramos, por ejemplo, todos los números de esta forma, donde K es un número entero, por lo tanto, como K es un número entero, puede ser positivo o negativo. Luego, cuando yo despejé para el lado de acá, nos quedó A menos N por K, el signo está contenido en el N, ¿de acuerdo? Entonces, todos los números de la forma A más K por N, donde K es un número entero, resultan las N clases. ¿Y cómo podríamos nosotros, por ejemplo, describir las clases del 1? A ver, vamos a ir construyendo este conjunto. Voy a escribir acá abajo Z sobre N igual la clase del 0, la clase del 1, la clase del 2, la clase del 3, hasta la clase del N menos 1. Voy a copiarlo en la pizarra. Vamos a ver a qué nos referimos con cada uno de estos elementos y cómo se encuentra cada uno de estos elementos. A ver, fíjense, lo vamos a ver aquí. Por ejemplo, si el N vale 4, el Z sobre 4, que no es Z partido por 4, esto es una notación que representa un conjunto, ¿ya? El Z sobre 4 está diciendo que es el conjunto formado por 4 elementos, que son la clase del 0, la clase del 1, la clase del 2 y la clase del 3. ¿Cuáles son los elementos que viven en la clase del 0? Son todos los elementos tales que al dividirlos por 4 nos da resto 0. ¿Cuáles son los elementos que viven en la clase del 1? Son todos los elementos tales que al dividirlos por 4 nos da resto 1. ¿Cuáles son los elementos de la clase del 2? Todos los elementos tales que al dividirlos por 4, ahora voy a escribir eso mejor para que lo tengan por escrito. ¿Cuál es la clase en este conjunto? Z sobre 4. La clase del A, de una cualquiera, bueno, voy a hacerlo mejor con un número específico para que así se entienda. Por ejemplo, la clase del 2, este conjunto corresponde a todos los elementos, todos los números en realidad, los números que al dividirlos por 4, ojo porque estamos en la Z sobre 4, nos da resto 0. Perdón, resto 2, porque estamos en la clase del 2. Resto 2. La clase, esto se llama clase del 2, resto 2. En este conjunto, pregunta, ¿cuáles son los elementos? ¿Ustedes me podrían nombrar cuáles son los elementos que están en la clase del 2? Por ejemplo.
Nómbreme un elemento que esté todos los números que al dividirlos por 4 nos da resto 2. Nómbreme algún número que viva acá. A ver, el 6. ¿Estará acá? ¿Sí o no? Sí, ¿no es cierto? Exacto. El 6, por ejemplo, es un elemento que está acá. El 10 podría ser también. El 10, perfecto, súper bien. El 6, perdón, déjenme escribirlo. El 6, el 10, ¿cuál más? El 14. El 14, ¿cuál más? El 18. El 18, ¿cuál más? El 22. ¿Se dieron cuenta la forma? Ahora fíjense en lo siguiente. ¿Qué estructura tienen estos elementos? Miren, observen lo siguiente. La clase del 2 van a ser todos los elementos de la forma 2. Ojo con esto, que este ejemplo lo estamos analizando en z sobre 4. El n aquí vale 4, ¿ya? El n vale 4. ¿Sí? Estamos acá trabajando acá nomás. Después vamos a trabajar en otro conjunto, pero ahora estamos en z sobre 4, que contiene la clase del 0, la clase del 1, la clase del 2 y la clase del 3. Entonces estamos viendo cuál es la clase del 2. La clase del 2 va a ser 2 más k multiplicado, más k multiplicado por el n, que es 4. A ver, no puedo escribir todavía. K, ahí está. De la forma k multiplicado por 4, este es el n. Tal que el k pertenece a z. Esto que está escrito acá, estimados, es la definición de la clase del 2. Y la definición formal de cualquier clase, de un A, de la clase de A, aparece con palabras arriba, pero la voy a escribir acá abajo de nuevo. Si es que estamos trabajando en Z sobre 4, la clase de A, no puedo escribir, la clase de A, no me quiero salir de acá porque aquí tenemos todo, va a ser todos los elementos de la forma el A más K multiplicado por el N, que en este caso es 4. Entonces, la clase del 2 va a tener, aquí aparecen algunos elementos, pero si nosotros podríamos, a ver, tengo una pregunta, ahí están los elementos negativos también. Miren, acá. ¿Sí? Sí, ¿no es cierto? Porque en el fondo el K es un número que se mueve en Z. Entonces, ¿cuáles serían los elementos de la clase del 2? Van a ser, echamos a correr este K. Cuando K, por ejemplo, vale, si K, estoy inventando, valiera menos 2, sería menos 2 por 4, sería menos 8 más 2 es menos 6. Si K vale 1, perdón, 0, 0 por 4, porque 0 es un número entero, obviamente, 0 por 4 es 0, nos queda el 2. Cuando K vale 1, nos queda 6. Cuando K vale 2, ¿se fijan? Y se empiezan a generar los numeritos que ustedes me empezaron a dictar acá. O sea, en general, la clase
Ahora lo vamos a generalizar. Si estamos trabajando en Z sobre N, en este mundo, en este conjunto, la clase de A van a ser todos los elementos de la forma A más K multiplicado por Sn, que es el que aparece ahí, tal que K pertenece a Z. Entonces, lo único que uno tiene que generar para saber cuál es la clase de A, o sea, en el fondo, todos los elementos que son congruentes con A, eso es lo que aparece acá, son todos los elementos que tengan esta forma, donde lo único que uno tiene que hacer correr es este valor de K. ¿Ok? Entonces, pensando en eso, ¿cuáles son en Z4, en este mismo conjunto, cómo representaríamos la clase del 3? La clase del 3 serían todos los elementos de la forma 3 más K por 4. Estamos acá en este conjunto, tal que K recorre Z. Entonces, fácilmente, por ejemplo, yo les puedo preguntar acá, estoy inventando, ¿el 17 pertenece a la clase del 3? O sea, es un elemento de esta clase. Fíjense que cuando hablamos de clases, estamos hablando de infinitos números, ¿cierto? Porque la clase del 3 contiene un montón de números, todos los números que tienen esta forma. Entonces la pregunta es, ¿el 17 pertenece a la clase del 3 en Z4? ¿Sí o no? No. Pertenece a la clase del 1. ¿Por qué? ¿Cómo nosotros podríamos, si usted me dice que no, entonces estoy preguntando esto, entonces la respuesta es no. ¿Cómo uno podría justificar matemáticamente esto? Porque ningún K que multiplicado por 4 y sumado con 3 nos da 17. Exacto, usted me dice, bueno, si perteneciera, tendría que tener esta forma, o sea que el 17 tendría que ser igual a 3 más un K multiplicado por 4. Entonces 17 menos 3 nos da 14, entonces el valor de K tendría que ser 14 partido por 4, que es 7 medios. Pero ¿dónde vive este K? Enteros, no en los reales. Por eso, contradicción. ¿Se entendió? Otra pregunta, a ver si el 17 pertenece a la clase del 3. Ah, perdón, me repetí el ejemplo. El 15 pertenece a la clase del 3. En Z4. En Z4. Sí, pertenece. Sí, ¿por qué? Porque el 15 usted lo va a poder escribir como 3 más algo por 4, ¿no es cierto? ¿Qué sería ese el K? ¿Cuánto sería el K? Por 3. Por 3, ¿no es cierto? Este es el K. O sea, si existe ese K, que es un número entero, tal que tanto por tanto le da el 15, esa es la justificación. Pues. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué cosa es importante? Todos los números que estén contenidos en una clase son congruentes con él. ¿Ya? Ahora bien, ¿estamos claros entonces cómo se forma el Zn o Z4? Sí, el Z4 tiene 4 elementos, la clase del 0, la clase del 1, hasta el n-1, o sea, hasta la clase del 3. ¿De acuerdo? No hay más elementos, pero obvio, cada uno de estos elementos, la clase del 0 tiene infinitos números, la clase del 1 hay infinitos números, hasta una rayita por si acaso, la clase del 2 tiene infinitos números, la clase del 2 y la clase del 3, todos estos tienen infinitos números. Entonces, Z4 es el conjunto formado por estos 4 elementos, que cada elemento tiene infinitos elementos, pero son 4 elementos. ¿De acuerdo? Ya. ¿Y cuántos habrían, por ejemplo, en Z3? Sería la clase del 0, la clase del 1, la clase del 2, hasta ahí nomás, hasta el n-1. ¿Se fijan? Ahí está la definición. ¿Estamos claros? No quiero avanzar hasta que me digan, sí, profe, hemos entendido lo que es Zn. Si hay alguien que no entienda, me dice
Y puedo mostrarles otro ejemplo, no hay problema. ¿Se entendió? Sí, ya. Entonces, pensemos en Z4, en nuestro conjunto Z4. Aquí, en Z4, nosotros vamos a poder definir la operación suma y la operación producto. ¿Ya? Son dos operaciones. Fíjense en lo siguiente. En general, siempre las operaciones, para la operación suma, o sea, si tengo la clase del A más la clase del B, esto es igual a la clase de A más B. Y en el producto, la clase de A, producto, la clase de B, es lo mismo que la clase de A por B. Se multiplican los de acá. ¿De acuerdo? Considerando esta definición de suma y esta definición de producto, en Z4, estamos en este conjunto, vamos a tener, fíjense, ¿a qué es igual la clase del 0 más la clase del 0? Es la clase del 0. ¿Sí? Clase del 0 más la clase del 1 es la clase del 1, la clase del 0 más la clase del 2 es 2. Aquí cuando estemos trabajando con esta rayita, de repente voy a dejar de decir la clase del tanto para no ocuparme tanto, pero la rayita estoy hablando de la clase. La clase del 0 con la clase del 3 nos da la clase del 3. 1 más 0, 1. 1 más 1, 2. 1 más 2, 3. 1 más 3, aquí es igual la clase del 1 más la clase del 3. Anterior a la clase del 4, pero la clase del 4 se representa la clase del 0. Y la clase del 4, ¿dónde está la clase del 4? La clase del 4 es la clase del 0. ¿Por qué es la clase del 0? ¿Por qué? Porque en el fondo lo que ustedes tienen que aprender es que uno se empieza a devolver. O sea, si no está acá, y después de la clase del 4, la clase del 4 está acá, la clase del 5, la clase del 6, la clase del 7, la clase del 8, la clase del 9, la clase del 10, la clase del 11 está acá, la del 12, el 3, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? La clase del 4 es la clase del 0, es la misma clase del 0, porque al tomar el 4 y dividirlo por 4 nos da resto 0, que es exactamente todos los elementos que viven acá, son los elementos que tienen resto 0, cuando uno los divide por 4. Los elementos que viven acá son todos los elementos que nos da resto 1 cuando los dividimos por 4. ¿De acuerdo? Por lo tanto, habíamos dicho la clase del 1 más la clase del 3 es la clase del 4, pero la clase del 4 es la clase del 0. Entonces lo que uno escribe acá son los elementos que aparecen acá, ¿de acuerdo? ¿Ya? 2 más 0, 2. 2 más 1, 3. 2 más 2, 4. Ah, pero la clase del 4 es la clase del 0. 2 más 3 son 5. ¿Cuál es la clase del 5? La siguiente, la clase del 1. ¿Se fijan? 3 más 0, 3. 3 más 1, 4, pero la clase del 4 es la clase del 0. 3 más 2 son 5, pero la clase del 5 es la clase del 1. 3 más 3 son 6, y 6 corresponde a la clase del 2. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Y ahora vamos a multiplicar la clase del 0 por la clase del 0. Bueno, 0 por 0, 0, 0 por 1, 0 por 2, 0 por 3, ya. 1 por tanto, no hay nada que explicar. 2 por 0, 0, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, pero la clase del 4 es la clase del 0. Acá siempre la clase del n es la clase del 0. Siempre. 2 por 2, 4, es la clase del 0. 2 por 3, 6, que es la clase del 2. 3 por 0, 0, 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, pero eso es la clase del 2, y 3 por 3, 9, y eso corresponde a la clase del 1. ¿Se fijan? ¿Sí? A ver, la clase del 9, la clase, no me deja. La clase del 9, la clase del 9 es la clase del 1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si tomamos el 9 y lo dividimos por 4, nos queda resto 1. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se entendió cómo se hicieron las operaciones? Ya. Ok. Asumo que estamos ok. Ya.
Esto es Z4 o ZN, ¿ya? Entonces, esta operación de suma producto se puede comprobar que, se puede comprobar que Z4 es un grupo, que Z4 con la suma es un grupo, Z4 con esta es un semigrupo unitario conmutativo y el producto es distributivo respecto de la suma. Por lo tanto, esto es un anillo unitario conmutativo. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, por ejemplo, yo usando Z4, nomás les podría preguntar cuál es el elemento neutro de la multiplicación en Z4. Solo mirando la tabla. ¿Cuál es el elemento neutro? Voy a hacerle preguntas analizando la tabla. ¿Cuál es el elemento neutro de esta operación? El elemento neutro, no me sale la escritura, de esta operación, ¿cuál sería? El 1. El elemento neutro de esta operación, el neutro de el por, sería claramente el 1, ¿no es cierto? Es la clase del 1, ¿ok? También pensando en esta pura operación, ¿cuál es el inverso de la clase del 2? Lo voy a representar de esta manera, con una comita. Y esto estoy representando el inverso de la clase del 2 respecto de la operación por. ¿Existirá? No tiene. ¿No tiene? No, porque ninguno del neutro. No existe. ¿Por qué? ¿Cómo encontramos este inverso de menos 2? Que puede ser representado con una comita o lo que es lo mismo, representado de esta manera. ¿De acuerdo? ¿Por qué no existe? ¿Por qué? Porque cuando uno habla de inverso de la clase del 2, está buscando un elemento que obviamente tiene que ser encontrado en este conjunto, porque aquí estamos trabajando, tal que la clase del 2, operado con ese elemento incógnito que andamos buscando, ¿qué nos tiene que dar? Nos tiene que dar el neutro, que es el 1. ¿Se fijan? Entonces uno dice, bueno, 2 por este me da la clase del 0, 2 por este me da la clase del 2, 2 por este da la clase del 0 y 2 por 3 da la clase del 2. Nunca obtengo la clase del 1, por lo tanto, este elemento no existe. ¿Ya? ¿Estamos bien? Una segunda y última pregunta. Según esta operación, según ahora vamos a trabajar con esta otra operación. En esta tabla. ¿Cuál es el neutro de la operación suma? El elemento neutro en esta operación. Don José responde todo. Ah, sí. No, Abigail también respondió. ¿Cuál es el neutro de la suma? El 0, ¿cierto? La clase del 0. Bueno, no me deja escribir, pero es la clase del 0. Es la clase del 0. La clase del 0. ¿Por qué? Porque 0 con este, 0 más este, queda el mismo. 0 más 1, queda 1, el mismo. 0 más 2 queda 2, el mismo. 0 más 3 queda 3, el mismo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este es el neutro de la suma. ¿Ya? Ahora, el inverso, ¿cuál es el inverso? El inverso de la clase del 3. Estamos analizando respecto de esta operación.
O sea, en el fondo la pregunta es 3 asterisco o lo que es lo mismo preguntar esta la menos 1. ¿Cuál es? El 1. El 1. ¿Por qué? Porque 3 más 1 nos da el neutro, que es 0. ¿Ya? Bien. ¿Cuál es el inverso? El inverso de la clase del 2. No me responda usted, estimado, please, para ver si los demás alumnos están captando también igual que usted. ¿Ya? Don José. Lo voy a silenciar un ratito. Respóndame Natacha o Abigail o Valentín, porfa. ¿Cuál es el inverso del 2 en Z4? ¿Cuál es 2 a la menos 1 en Z4? Natacha, ¿sabe cuál es el inverso del 2 en Z4 respecto de la suma? Alumnos, 4, un poquito. Los demás no pudieron. ¿Cuál es el inverso del 2? Se supone que es un elemento tal que sumado con la clase del 2 nos da el neutro, ¿cierto? Que es el 0. El 2, sumado con ¿qué nos da el 0? ¿Valentín está aquí o no? ¿Puede hablar Valentín? ¿Puede escribir en el chat? La clase del 2, sumado con ¿qué elemento nos da el 0? Parece que Valentín no está. ¿Abigail está por ahí o no? ¿Puede, si sabe, puede responder por el chat? ¿Cuál es el inverso aditivo del 2? O sea, 2 sumado con que parece que no están. Parece que se quedaron ahí, pero no se me arrancaron. Tal vez, no sé. Ya, voy a responderlo yo nomás porque parece que no están los demás, no sé, se me fueron. No, Abigail, ya, lo que pasa es que usted me respondió la pregunta en el contexto de la adición común y corriente, pero nosotros estamos trabajando en este conjunto, en el conjunto de las clases, el Z sobre 4, en el Z4. Y en el Z4 está la clase del 0, la clase del 1, la clase del 2 y la clase del 3. Estamos trabajando en esta adición, no en la adición usual. Usted me respondió correcto, pero en la adición usual. Nosotros estamos trabajando acá, la pregunta es, bajo esta definición, bajo esta operación suma. Bajo esta suma, ¿cuál es el inverso de la suma del 2? O sea, la clase del 2, sumada con qué clase, nos da la clase del neutro, que es el 0. Fíjense pues, 2 me dice que la clase del 2, la Natacha me respondió, ¿está bien la clase del 2? Veamos. Si el inverso aditivo de la clase del 2 fuese el 2, la misma clase del 2, significa que la clase del 2 más la clase del 2 nos da la clase del 0. Y eso es verdad. La clase del 2 más la clase del 2 es la clase del 0, por lo tanto eso está correcto. El inverso aditivo, obviamente con esta operación de la clase del 2, es la misma clase del 2. Correcto. Gracias, Natacha. Exacto. ¿De acuerdo? ¿Lo captaron? ¿O necesitan ejercitar un poquito más de esto?
Puedo ejercitar un poco más antes de avanzar. Depende de ustedes, de lo que ustedes me digan, ¿no? Ya. Bien, fíjense ustedes que teniendo una tabla de la operación específica, uno puede sacar un montón de conclusiones, ¿ya? Eso, de hecho, forma parte de uno de los ejercicios que les voy a poner en el taller. ¿Ya? Ya, entonces, a partir de la tabla de las operaciones, ustedes pueden sacar ciertas conclusiones. Ya. Por ejemplo, si nosotros, bueno, y en este caso, el z sobre 4, ojo que hay una notación, también que está acá, el z sobre 4, a ver, esto es notación, en algunos libros el z sobre 4 también se escribe como el z sub 4, ¿ya? Y en el fondo corresponde a la clase del 0, la clase del 1, la clase del 2 y la clase del 3, ¿de acuerdo? Podría aparecer escrito así o así. Y este es un anillo unitario conmutativo, ¿ya? Ok, sigamos. Entonces, ya, ahora lo interesante es que nosotros podemos resolver ecuaciones en un anillo. Eso no lo habíamos visto antes. O sea, en un anillo, por ejemplo, con la operación asterisco y la pelotita, las ecuaciones de la forma A asterisco X igual a B, donde esta es la incógnita, o si tenemos, por ejemplo, I asterisco A igual a un cierto B, donde I es la incógnita. Si tiene solución, esta solución va a ser única, ¿ya? A ver, cuando hablamos, por ejemplo, estas ecuaciones que aparecen acá se pueden resolver, ¿de acuerdo? Fíjense que aparece pelotita, solamente la operación asterisco, que es la primera operación que aparece acá, ¿ya? Pero ojo, vamos a ver que ecuaciones de este estilo no siempre tienen solución en el anillo, ya que todos los elementos de A del anillo tienen inverso a la menos 1. Puede que hayan elementos que no tengan inverso, va a depender de las operaciones que aparezcan acá. Ojo con eso, ¿ya? Vamos a ver cómo resolvemos ecuaciones, por ejemplo, en Z5. A ver, pensemos. Concentrémonos en resolver esta ecuación, porque estas cosas yo se las voy a pedir. Que ustedes me resuelvan ecuaciones, por ejemplo, en distintos anillos, en Z5, en Z6, en Z. Fíjense que resolver una ecuación en Z3 es distinto de resolver la misma ecuación en Z4 o en Z5 o en Z6. No nos da las mismas respuestas, ¿de acuerdo? Entonces, si yo les pido resolver, por ejemplo, esta ecuación, que es la clase del 2 por X más la clase del 3 igual a la clase del 1 en Z5, entonces uno dice, bueno, ¿cuáles son los elementos de Z5? La clase del 0, la clase del 1, la clase del 2, el 3 y 4. ¿Cuántos elementos tiene? 5 elementos, hasta el n-1. ¿Ya? Entonces, el valor de X que vamos a obtener acá tiene que ser uno de estos elementos que aparecen acá. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? A la 1 les voy a dar un pequeño descanso, ya unos 10 minutos para que sepan que va a haber un ratito de descanso. Entonces, aquí en Z5 tenemos la clase del 0, del 1, del 2, del 3, del 4. Entonces, consideremos primero, en Z5 vamos a construir las tablas que ustedes ya las saben construir, ¿no es cierto? 0 más 0, 0 más 1, 0 más 2, etcétera, y van construyendo la tabla. Acuérdense que como estamos en Z5, los elementos son de acá a acá, no hay más elementos que eso. Todos los otros van a ir cayendo en alguno de estos. Y la clase de la multiplicación. ¿Ya? Ya. Teniendo esto presente, y teniendo estas operaciones que ustedes tienen que generar estas tablas, porque es la suma usual y la multiplicación usual. Fíjense, ¿qué es lo que tenemos nosotros acá? A nosotros nos gustaría, fíjense acá tenemos 2x más 3 igual a menos 1. Fíjense que aquí, como no existen las clases de los números negativos, propiamente tales. Por ejemplo, a ver, ¿cómo explico esto? No existe la clase
no existe esta clase, por ejemplo. No existe la clase del -2, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, la clase, lo que está representado por la clase del -2 es en el fondo el inverso de esta suma del 2. Que ya habíamos visto que en este caso, bueno, en Z5 sería el 3. ¿De acuerdo? Entonces no es como en las ecuaciones común y corriente, que uno dice, ya tiro para el lado, resto acá, y despejo la X, y hago la división y todo lo demás. No. Entonces lo que nosotros tenemos que generar acá es tratar de hacer, fíjense acá, de dejar solito el término donde aparece la incógnita. Si nosotros acá tenemos la clase del 3, la idea es sumarle acá a ambos lados para, a partir de la clase del 3, obtener, ¿qué cosa? El neutro de la suma. El neutro de la suma es el 0, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo obtenemos el 0? Tendríamos que conseguir la clase del 5, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en nuestro conjunto, en Z5 o Z sub 5, está la clase del 0, la clase del 1, del 2, del 3 y del 4. Entonces, ¿nosotros qué queremos obtener? Queremos hacer un 0 acá. Entonces vamos a sumarle, porque acuérdense que como estamos en Z5, si la clase del 3 le sumamos a ambos lados la clase del 2, que es lo que está hecho acá abajo, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener esto que está acá. 2x más 3 más la clase del 2. Tenemos que hacerlo a los dos lados, por supuesto. ¿Sí? Entonces, bajamos tal cual. La clase del 3 más la clase del 2 nos va a dar la clase del 5, que es la clase del 0, que es lo que está escrito ahí. ¿Estamos de acuerdo acá? La clase del 1 más la clase del 2 es la clase del 3. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y por lo tanto, aquí vamos a tener la clase del 2 por x igual a la clase del 3. ¿Cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Porque uno dice, bueno, yo cuando tengo la multiplicación común y corriente, nosotros sabemos que si tenemos la ecuación de x igual a 3, uno multiplica aquí por 1/2 y nos queda x igual a 3/2. Pero acá esto no existe. No existe esta cosa. Está aquí, estamos trabajando en los números enteros. Entonces, si tenemos la clase del 2 por x igual a la clase del 3, y nosotros queremos despejar el x, ¿qué tendríamos que hacer? Acuérdense que habíamos dicho que el neutro de la multiplicación es el 1. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tendríamos que multiplicar por la derecha por la izquierda para anular la clase del 2? Me dice la Natacha, la clase del 4. No le entiendo no le entiendo la pregunta. No entiendo la pregunta. No sé, Natacha, si usted... usted se me está adelantando. A ver. No entendí la pregunta, Natacha. A ver si me la puede escribir de nuevo, porque no le entendí lo que me preguntó. Ya, no entendí lo que me preguntó. Estamos acá. ¿Cuál es el inverso multiplicativo de la clase del 2? El inverso multiplicativo de la clase del 2 es la clase que multiplicada por el 2 nos da la clase del 1. ¿Cierto? Por el lado izquierdo, obviamente, por la izquierda, porque tenemos que anularlo por la izquierda, no por la derecha. Entonces la idea... A ver. Fíjense que un número puede tener por la derecha o por la izquierda. Ya. ¿Nosotros qué queremos multiplicar? Queremos acá multiplicar, o sea, cuando hablo de multiplicar me refiero a esta operación. Multiplicar, ¿por qué lado? ¿Por la derecha o por la izquierda? Por la izquierda queremos multiplicar por algo tal que lo que multipliquemos con la clase del 2 nos dé un 1. Entonces,
¿Cuál de estos números, pensando en cuál de estas clases multiplicada por la clase del 2 nos da el 1? Sería la clase del 3. ¿Se fijan? Entonces, vamos a multiplicar por la clase del 3 por la izquierda. Entonces nos va a quedar la clase del 3 multiplicado por la clase del 2 multiplicado por x igual a la clase del 3 multiplicado por la clase del 3. ¿Cuánto es la clase del 3 multiplicado por la clase del 2? La clase del 1. ¿Cuál es la clase del 3 multiplicada por la clase del 3? La clase del 4. Ah, la Natacha se me estaba súper adelantando. Me estaba dando la respuesta. Ahora recién me acabo de dar cuenta. Me decía x igual a 4. ¿Cuál es la clase del 1 por x? Se supone que el 1, esta que pongo yo acá es la multiplicación, esta multiplicación de acá. Como el 1 es el elemento neutro de la multiplicación, nos queda x. Por lo tanto, la respuesta es la clase del 4. Ahora, y esa es la solución del ejercicio. Dígame, dígame. Es que eso se podía fijarse en la tabla, po. Porque ¿qué clase del 2 al multiplicarla da la clase del 3? Ah, perfecto, perfecto. Lo que pasa es que 4. ya, súper bien. Pero yo como que necesito explicar todo el detalle. Sí. Claro, o sea, porque me imagino que usted usted lo trabajó acá, dijo la clase del 2 multiplicada por qué cosa nos da la clase del 3, ¿eso hizo? Sí. Ah, ya, súper bien. La clase del 2 multiplicada por qué cosa nos da la clase del 3, y usted dijo, por el 4, por lo tanto x vale la clase del 4. No hay problema, pero yo necesitaba justificar mi desarrollo, ¿ya? O sea, para que se entendiera por qué pasa eso. Pero si ustedes utilizan la tabla, está correcto igual, ¿ya? ¿De acuerdo? Ya. Ahora les voy a dar al tiro porque después vamos a hacer otra ecuación. Vamos a seguir trabajando con ecuaciones. Esto es como lo fuerte de la prueba que viene, digamos. Trabajar con estos z algo y las tablitas. Ya, recreo hasta la 1. Ya, 8 minutitos y así terminamos un poquito antes. ¿Ya? Ya, descanso. 10 minutos. Sí, ahora considerando el mismo ejercicio, la misma ecuación, y considerando que cuando nosotros vamos a usar la siguiente notación, por ejemplo, si vamos a escribir de ahora en adelante, digamos, vamos a ver, el inverso aditivo, me estoy refiriendo a esta operación, a la operación que aparece primero acá, inverso aditivo de A, lo vamos a representar como menos A, ¿de acuerdo? Este elemento que está acá es un elemento tal que A más ese menos A nos da el 0, ¿ya? Entonces, cuando tengamos menos la clase del A, o sea, cuando escribamos, no me deja escribir, la clase de menos A es lo mismo que menos la clase del A, o sea, es el inverso aditivo de A. Considerando eso, dado que Natacha lo hizo más rápido, le voy a mostrar una manera de hacerlo más rápido. Sí, más rápido. Fíjense acá, si tenemos la ecuación, la clase del 2 por x, o sea, se supone que si ahí no aparece nada, es la multiplicación que tenemos acá, por supuesto. ¿Ya? La clase del 2 por x más, no me deja escribir, más la, me hace enfadar, no puedo escribir bien. Ya. Un poquito. Tenemos más la clase del 3 igual a la clase del 1. Fíjense ustedes, si nosotros a ambos lados sumamos el inverso aditivo del 3. ¿Cuál es el inverso aditivo del 3? El inverso aditivo del 3
por este lado de acá, por la derecha, derecha. ¿Cuál es? Es un número que 3 más esa clase nos da el 0. 3 más, ¿qué clase nos da el 0? Más el 2. Entonces sumamos la clase del 2 a ambos lados. Entonces nos va a quedar la clase del 2 operado con x igual a la clase del 3, ¿no es cierto? Ah, pero eso lo habíamos hecho ya. No, lo que yo quería mostrarle era otra cosa. Que si uno lo piensa a nivel numérico, esto que está acá, uno lo puede visualizar como la clase del 3 igual a la clase del 1, lo puede visualizar de esta manera y eso también está correcto. Va a ser la clase del 1 menos la clase del 3 y esto sería, nos quedaría 2 veces la clase del 2 por x igual a la clase, a menos la clase del 2. ¿Qué cosa es este que está acá? Es el inverso aditivo del 2. ¿Cuál es el inverso aditivo del 2? El inverso aditivo del 2 sería 2, sería el 3, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener la clase del 2 por x igual a la clase del 3. Y aquí hacemos lo que nos dijo Natacha, que era 2 por cuánto, la clase del 2 por cuánto nos da 3. 2 por 4. Por lo tanto, el x es la clase del 4. ¿Se fijan? O sea, pensando en esta notación que el inverso aditivo de a es menos a, con la clase del menos a, entonces podemos seguir, ¿cómo se dice? Podríamos haberlo hecho también de manera rápida. ¿Ya? Ok, entonces con esto yo asumo que ustedes pueden resolver cualquier ecuación de este estilo. ¿Ya? Y obviamente aquí uno lo puede comprobar. ¿Ya? Esta misma ecuación se puede resolver en Z6, por ejemplo. O esta otra ecuación, pero en Z6. ¿Ya? Entonces pensemos en Z6. Hagámosla sin todo el desarrollo, digamos. O sea, a mí lo que me interesa es que puedan encontrar el valor de x en esta ecuación que está acá abajo. La voy a escribir arriba para que podamos tener las tablas a mano. Entonces, la clase 3, la clase del 3, operado con x por x, más la clase del 4 igual a la clase del 1. Ojo que ahora en Z6, donde en Z6 tenemos la clase del 0, del 1, del 2 hasta la clase del 5. ¿Cómo nos quedaría? ¿Qué tendríamos que hacer? Yo les pido, si yo les pido el desarrollo, me lo tienen que hacer el desarrollo, no basta con que ustedes me den la X, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Primero, tendríamos que sumar a ambos lados para eliminar la clase del 4, ¿cierto? ¿Cuánto tendríamos que sumar a ambos lados? La clase del 2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la clase del 4 más la clase del 2 nos da la clase del 6, que es la clase del 0, ¿sí o no? 4 más cuánto nos va a dar la clase del 0 más el 2. ¿Ya? Acuérdense que estamos en Z6. Entonces nos va a quedar la clase del 3 por x más la clase del 4 más la clase del 2 igual a la clase del 1 más la clase del 2. ¿Cuánto es esto? Esto es la clase del 6. Entonces yo les pido que me hagan este desarrollo, justificando. Cuando yo les digo justifiquen, es esto que está acá. Esta es la clase del 0. Por lo tanto, nos va a quedar la clase del 3 por x igual a la clase del 3, ¿no es cierto? Porque la clase del 0 es el neutro de la suma, por lo tanto, algo más la clase del 0 nos queda el mismo algo. Y ahí estaríamos listos, ¿no es cierto? Por lo tanto, a partir de ahí, en el método Natacha, tendríamos que ver la clase del 3 multiplicado por cuánto nos da la clase del 3. La clase del 3 multiplicado por... Fíjense qué interesante acá. La clase del 3 multiplicado por cuánto nos da la clase del 3. Pregunta. La clase del 3. ¿Por qué me da por respuesta
solamente la clase del 3? Pregunta para todos. Chuta la borra. Es inmensa. Era 3 por X igual a... se me olvidó, era la clase del 3, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Qué problema hay? En la ecuación, no me puedo devolver porque esto no es pizarra. A ver, voy a tener que reescribir porque por error borré lo que tenía escrito. Ya, gracias, gracias. 3 por X más 4, 3X, ya, gracias, gracias. Gracias, estimado. Ya, 3 por X más 4. Teníamos la ecuación, la clase del 3 por X más 4 igual a 1. Esa era nuestra ecuación. Una ecuación si tiene solución, es una solución única, ¿de acuerdo? Entonces nosotros, ¿qué es lo que hicimos acá? Le sumamos a ambos lados, le sumamos por la derecha la clase del 2 y nos dio la clase del 3 por X igual a la clase del 3, ¿cierto? Entonces la pregunta es, la clase del 3 multiplicada por ¿cuánto nos da la clase del 3? Entonces nos ubicamos acá, ¿no es cierto? En la clase del 3. Pero observen lo siguiente. De acá, nosotros, el primer X que nos aparece sería la clase del 1. Pero también nos aparece la clase del 3. Y también nos aparece la clase del 5. ¿De acuerdo? Para que esta ecuación tenga solución, tiene que tener una única solución. Entonces, si nosotros llegamos a la clase del 1 igual a la clase del 3, tenemos una contradicción, porque la clase del 1 en Z6 es distinta de la clase del 3, o no son congruentes. Y obviamente, la clase del 1 es distinta a la clase del 5. Por lo tanto, miren qué interesante, en Z6, este ejercicio no tiene solución. No existe un X en Z6 tal que cumpla esa ecuación. ¿Ya? No es que tenga 3 soluciones, porque este es un solo valor de X. La solución, si existe, debe ser única. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no existe, no me deja rayar. No existe un X en Z6 que cumpla esta condición. Ahí va una rayita que no la puedo dibujar. No existe. ¿Ya? ¿Se entiende por qué? ¿Por qué? Porque miren esta columna acá. Tengo que rayar ahí, pero no me deja rayar. Si miran esta columna, perdón, esta fila, la clase del 3 multiplicado por la clase del 1 nos da la clase del 3, pero también la clase del 3 multiplicado por la clase del 3 nos da la clase del 3. Por lo tanto, habrían 3 soluciones, y eso es una contradicción, porque tendría que haber una sola solución. ¿De acuerdo? Ay, no quiero avanzar sin ponerle la rayita al no existe, pero no puedo. ¿Ya? Luego en Z6, esta ecuación no tiene solución. Pero fíjense qué interesante. Pregunta, aparte. Mientras me deja, me aparece la... Ahí está. Fue exagerado, eso no existe. Tengo una pregunta. Esta misma ecuación, de la clase del 3 más la clase del 4 igual a la clase del 1, en Z5, ¿tendrá solución? En Z4, a ver, voy a cambiar la pregunta. En Z4, ¿tiene solución? Tendríamos que mirar
la tabla del Z4. O hacerla, digamos, pero ya la tenemos lista, así que para que no vamos a complicar la vida. Vamos a la tabla del Z4. La voy a escribir ahí arriba. Acá está en Z4. ¿Dónde está? ¿Dónde? No, aquí tenemos Z4. En Z4, acá, les voy a pedir a ustedes que me resuelvan la ecuación, si es que existe solución. La clase del 3 por X, bueno, por X, más la clase del 4 igual a la clase del 1 en Z4. ¿Cuál sería la solución si es que existe? ¿Cuál sería la solución? Pensé que Natachi iba a decir, esta es. ¿La tiene? A ver. Exacto. Súper bien, estimada. Eso es. Ella dijo la clase del 3. Y exactamente esa es. ¿Por qué? Porque, lo voy a copiar de nuevo. Tenemos la clase del 3 por X más la clase del 4, pero bueno, la clase del 4 igual a la clase del 1. Tenemos la clase del 3 por X. La clase del 4 en Z4 es la clase del 0 igual a la clase del 1. O sea, nos vamos a tener la clase del 3 por X igual a la clase del 1. Entonces la pregunta es 3 multiplicado por ¿cuánto nos da 1? ¿Se fijan? Entonces la clase del 3 multiplicado por ¿cuál? Nos da el 1. Entonces uno mira acá, por 3. Entonces la solución, ahí voy a corregir esto, voy a escribirlo bien. 3 por X igual a la clase del 1. Entonces el X corresponde a la clase del 3. ¿De acuerdo? ¿Ya? Profesora, Dígame. ¿Sí, una sí? consulta. Como en la ecuación sale la clase del 4, yo podría decir que la clase del 4 no existe No, sí existe. Es la clase del 0. Ahí pero, me pero comí en sí la clase del 4 no pertenece al conjunto. sí, no es que no pertenezca. Es No- la clase del 0. Sí existe, pero no se escribe, o sea, la clase del 4 es la clase del 0. Mire, la clase del 0 es igual a la clase del 4, es igual a la clase del 8, es igual a la clase del 12. ¿Me entienden? Sí, sí, entiendo eso. 4 por 1, 4 por 2, 4 por 3, 12. Eso es. Entonces, si apareciera la clase del 12 en Z4, usted tiene que reemplazarlo por la clase del 0, porque uno ocupa, como quien dice, el titular. El titular es el más chico, digamos. ¿De acuerdo? Ya. Eso. ¿Ya? Ya. Bien, súper bien. Ya, sigamos. Queda súper poquito. Ya, entonces estamos acá abajo. Ahí está en Z6. Entonces, a ver, por ejemplo, a ver, ¿dónde estamos? Ah, ya, este ya lo habíamos hecho. Entonces, no tiene solución en Z6 porque tiene más de una solución. Ya, entonces, vamos a ver acá lo último, propiedades fundamentales de la estructura de anillo. Entonces, un anillo con un conjunto con la operación asterisco y la operación pelotita, al ser grupo abeliano, A con la operación asterisco, posee las propiedades que definen la estructura, obviamente, todas esas propiedades, todas estas, ¿cierto? ¿Ya? Por eso el grupo abeliano, estas que están acá, o sea, ¿cómo se llama? La ley de composición interna, la clausura, la asociatividad, la existencia del elemento neutro, la existencia del inverso de la suma y la conmutatividad. ¿Ya? Eso estamos diciendo acá abajo. Acá abajo, acá abajo, acá.
todo elemento de A de un anillo con asterisco y pelotita verifica esto que está acá. Miren qué interesante esto. Ojo con esto, porque verifica, fíjense que aquí es súper interesante porque estamos tomando, ojo con esto, estamos tomando el elemento neutro de la operación asterisco. ¿Qué significa que E sea el neutro de la operación asterisco? Significa que en general A asterisco E es lo mismo que A, y obviamente E asterisco A es igual a A, porque E es el neutro de la operación asterisco. Y usando ese neutro, fíjense que hay una propiedad acá que nos dice que A operado con pelotita, que es la otra operación con E, es lo mismo que E operado con A. Y miren qué interesante, porque ahora no nos queda el A, y no tiene por qué quedarnos el mismo A. ¿Por qué? Porque el E es el neutro de la operación asterisco, pero el E no es el neutro de la operación pelotita. Y lo curioso que el neutro de la operación asterisco, operado con un A cualquiera, nos da el neutro. Como que se come el elemento del conjunto A, ¿se fijan? ¿Cómo demostramos esto? ¿Cómo lo demostramos? De la siguiente manera. Se dan cuenta que es como algo raro, como que uno dice, no, esta cuestión no me tinca, no, algo está mal, pero no hay nada mal. ¿Por qué? Porque el E es el neutro de asterisco, o sea, cumple esto. Pero aquí aparece la otra operación, la operación pelotita. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a demostrar que A pelotita E es E, primero, ¿ya? Y la otra es equivalente. Entonces vamos a probar que A pelotita E es igual a E, ¿ya? Fíjense en lo siguiente. Vamos a considerar lo siguiente. A pelotita A, asterisco, A pelotita E, que estamos tomando este que está acá. Esto nosotros sabemos que es lo mismo que A operado con A asterisco E. ¿Sí o no? ¿O no? Buena pregunta. A ver, la pregunta es la siguiente. A pelotita A, asterisco, A pelotita E. ¿A qué es igual? ¿A qué será igual esto que está acá? O más bien, hagan el siguiente ejercicio. Prueben que esto es igual, que esta expresión es igual con esta que está acá. ¿O hay alguna propiedad que nos diga que se cumple esto? Ya sea de aquí para acá o de aquí para allá. Acuérdense que esta que está al medio es la operación asterisco. ¿Hay alguna dentro de nuestras propiedades que nos relacione las dos operaciones? Miren acá en el conjunto de propiedades, porque nosotros sabemos que estamos con un anillo. ¿Hay alguna propiedad que nos relacione las dos operaciones? Estas primeras son las de la suma, digamos, y estas son las de la asterisco. Fíjense que acá tenemos, esta es el asterisco y esta es pelotita. Estas son las propiedades de asterisco y estas de pelotita. Pero acá hay una que relaciona asterisco y pelotita, que es la propiedad distributiva.
volvamos a nuestra demostración. Fíjense acá. Acá está. Fíjense. Fíjense acá. Miren, ¿qué cosa es A, pelotita A, asterisco E? Por la propiedad distributiva, nosotros sabemos que esto es lo mismo que A, pelotita A, asterisco A, pelotita E. ¿Sí o no? Por la propiedad distributiva. No sé qué suena. Alguien está preparando algo en alguna parte. Me interesa que me digan si están de acuerdo o no. ¿Sí o no? Propiedad distributiva. Sería este con este y este con este, ¿cierto? Y se unen a través de esta que está acá. ¿Sí o no? Ya. José me dice que sí, así que estamos todos contentos. ¿Ya? Ya. Por lo tanto, miren esto. ¿Qué es esto? Esto es esto. Esto es esto. ¿Se fijan? Por lo tanto, esto es igual a esto, ¿no? Sí, pues, es lo que tenemos arriba. ¿Y qué cosa es A asterisco E? Acuérdense que el E era el elemento neutro de asterisco, o sea, A asterisco E era A y E asterisco A es A. Por lo tanto, A asterisco E es A. ¿Por qué? Porque E es el elemento neutro de la operación asterisco. Y esto es A, entonces, operado con A. ¿Cierto? Y por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Que esto y un elemento del conjunto A lo podemos escribir como ese elemento asterisco E, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que esto es igual a esto, ¿cierto? ¿Sí o no? Y este término es igual a este. Por lo tanto, ¿qué podemos decir respecto de este? Que A operado con E va a ser igual a E. ¿Lo ven o no? No es que se tarjen, es que uno multiplica a ambos lados por el inverso de A pelotita A. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en el fondo se anulan estos dos y nos queda de acá que A pelotita E es igual a E. ¿Se fijan? ¿Sí o no? Nos quedó A pelotita A por esto igual a pelotita A por E. Por lo tanto, el E tiene que ser igual a esto que está acá. ¿De acuerdo? Que es lo que aparece ahí. Y la otra parte es idéntica. E operado con A igual a E. ¿Se entendió o no, estimados? Si me dicen que no, lo explico de nuevo. No hay problema. Ya. José me dice que sí, así que yo me quedo tranquila. Ya. Nos queda poquito. Nos queda muy poquito. Ya. Ok. Entonces, me queda... Ya. Otra propiedad importante, a ver, considerando el anillo Z, los números enteros con la suma y la multiplicación usuales de Z, en donde el elemento neutro es el 0, vamos a tener claramente que A por 0 es lo mismo que 0 por A igual a 0, ¿ya? Y la regla de los signos también vamos a tener en cualquier anillo, siempre vamos a tener que A operado con el inverso de B es igual al inverso de A operado con el inverso de B, igual a el inverso de A operado con B. Ya estamos pensando en la operación pelotita. Y el inverso de A
operado con el inverso de B es lo mismo que el inverso de A operado con el inverso de B. Estas propiedades que les estoy mostrando acá, ustedes las pueden utilizar, ¿ya? Bueno, donde A, y B, son los simétricos, los inversos de A y B respectivamente, respecto de la operación asterisco, ¿ya? Entonces, aquí hay unos ejemplos de la misma manera. Bueno, si tenemos el elemento, aquí están como las demostraciones de los que aparecen allá arriba. Si tenemos, por ejemplo, en el mismo anillo anterior, considerando los números enteros con la suma y la ponderación, si uno tiene A multiplicado por menos B, es lo mismo que menos A multiplicado por B igual a menos A multiplicado por B. Se entiende que menos A corresponde al inverso aditivo de A, bajo esta operación, ¿ya? Y eso sería todo. A ver, concretando. A ver, el estilo de la prueba va a ser similar al estilo del taller, ¿de acuerdo? Va a haber muchos ejercicios de este estilo. Les voy a poner Z3, Z4, Z5, Z6 y los voy a hacer operar con las clases de equivalencia, ¿de acuerdo? Y van a aparecer una que otra demostración, como por ejemplo les voy a dar un conjunto A, donde van a tener que usar estas propiedades que están acá. Tal como lo que hicimos en la clase pasada. Les voy a dar un conjunto A, les voy a definir una cierta operación y otra operación, y les voy a preguntar, por ejemplo, encuentre el inverso aditivo, o encuentre el inverso multiplicativo, o encuentre cualquier elemento, o el inverso de un número específico. ¿De acuerdo? Eso es como más o menos lo que les preguntaría en la prueba de anillos, que sería la próxima clase. ¿De acuerdo? Como les digo, durante el fin de semana, más tardar el lunes, les voy a enviar a través del aula virtual el taller número 2. Y ese es grupal, en grupos de 4 alumnos, ustedes eligen con quién trabajan. Y es, ¡uy, me abandonaron todos! Mire, se quedó don José, gracias don José. Los demás se me arrancaron. ¿Ya? Y eso sería.